Para muchos la necesidad de sentirse protegidos refleja la creación de Dios por el ser humano o por su imaginación. En este programa de Paradigmas veremos si Dios existe, si no existe, si la palabra lo dice, y qué es lo que nos ha orillado a creer en ese Dios, si hay pruebas contundentes de que Él existe o no. Para esto me acompañan en este programa dos personas a las que aprecio mucho y que han estado también participando con nosotros en algunos otros programas de Paradigmas. La primera persona que me gustaría darle la bienvenida es a Nadia. Nadia, bienvenida. Salvi, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo en este espacio este tema tan importante. También nos acompaña en este foro nuestro hermano William. William, bienvenido. Muchas gracias por una invitación más. Le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí para seguir instruyéndome más que nada en su palabra y para tener más conocimiento de Él a través de diferentes conceptos, diferentes puntos de vista, y pues gracias por la invitación. Bueno, entrando ya en materia, ¿creemos que existe algún ser supremo sobre nosotros? ¿Nadie? Creo que existe Dios. ¿Esa es la pregunta? Sí, por supuesto. Si no, ¿cómo estaríamos nosotros aquí? ¿O cómo existiera la Tierra? ¿Cómo existiera todo el universo? En efecto, creo que Dios existe. William, ¿crees que Dios es la necesidad del hombre de sentirse protegido? Yo, más que, bueno, sí, es como una necesidad, porque ciertamente muchos dicen que hasta no ver, no creer, pero Dios no es una cosa, no es algo, sino que Dios está presente. Es como yo le explicaba a unos compañeros, es como el aire, no lo puedes ver, pero lo sientes. Y si tú decides buscar de la presencia de Dios, también lo puedes sentir, puedes comprobar que realmente Dios existe. Y también, como tú dices, es una necesidad, sí, porque Él es el que suple cada una de las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria, como la salud, la economía, no sé, la seguridad, porque nosotros ponemos nuestras vidas en sus manos, y Él es el que se encarga de todas las cosas. ¿En qué podemos ver a Dios? ¿En qué se refleja Dios en tu vida, Nadia? En todo. Desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Es como lo decía Will, lo sientes hasta en el aire, es decir, hasta lo que respiras, lo que ves, o sea, sabes que están los árboles donde están porque Dios los ha hecho, porque Dios los hizo. Sabes que estamos todos nosotros aquí presentes porque Dios nos ha hecho. Entonces, en todo el día ves reflejado a Dios en todas las cosas de tu diario vivir. Existen teorías de la evolución, del Big Bang, de la creación. ¿Por qué creen que el hombre también ha hecho su propia historia de la generación de este planeta? Es como yo te decía, ¿no? El hombre es el que aplica no ver, no creer. Entonces, ellos tienen que sentir, tienen que observar que algo sucede para que sea real, para que digan, no, pues en realidad existe. Y por eso han creado su propia ideología de decir que Dios no existe porque las cosas sucedieron. No lo pueden ver. No lo pueden ver. Entonces, para muchas personas Dios no es un ser supremo, sino el hecho, y aún en muchas congregaciones se maneja tú eres Dios y tú puedes hacer y deshacer en esta tierra con solo declarar. ¿Qué piensan de eso? Yo creo que es un concepto erróneo, porque la palabra de Dios dice que Dios no comparte su poder con nadie. Entonces, Dios ciertamente nos utiliza como instrumentos de Él, porque trabaja a través de ti. Si las cosas suceden, no es por ti, es por Él. Porque es como yo doy el ejemplo de mi ministerio como música. Yo sé tocar el teclado, pero el teclado ahí está. Si yo lo dejo ahí, no funciona, no hace nada, se queda simplemente ahí. Pero si tú vas y le empiezas a presionar las teclas, los botones, lo configuras y todo, tú le puedes dar el sonido que tú quieres. Entonces, así es como funciona. Bueno, así lo veo yo, así funciona Dios con nosotros. Somos instrumentos de Él. Entonces, si Él dice, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, o vas a predicar, o va a suceder esto a través de ti, pero por mí, entonces sí, es como yo lo veo. Hablamos que al conocer, Nadia,
¿Querías decir algo? Sí, yo creo que, bueno, estoy en la misma postura que Willito. No podemos ser como Dios porque yo creo que ni tú, ni yo, ni nadie puede ser ni omnisciente ni omnipresente. O sea, el único que puede ser eso es Dios. Entonces, las personas que creen ser como Él o quieren parecerse a Él, en definitiva no pueden. No hay manera. La palabra dice que en sí el ser humano no es completamente libre, sino que pasa bajo el dominio de alguien, o del enemigo o del mismo Dios. Esto nos lleva a que el hombre, al no tener a Yeshua en su corazón, tendrá que generar un Dios. O sea, eso lo lleva en su corazón, el hecho de llevarlo a creer a algo más. Dice la Escritura que desde el principio les implementó dentro de su corazón la tabla de la ley y el conocimiento de que existe Dios. El hombre tiene la necesidad de creer en algo, pero cuando no está Yeshua en sus corazones, ¿en quién cree? Pues yo creo que ahorita lo podemos ver desde hace mucho tiempo. O sea, para muchas personas existe el Dios del sol, el Dios de la lluvia, el Dios de la tierra, el Dios de todo. Entonces, te niegas como a creer en un solo Dios, en ese ser supremo que hizo todo el universo, y le quieres dar un Dios a cada cosa. Hablamos de que, bueno, existe Dios, pero nosotros, ¿cómo debemos de reflejar? ¿Hay algún cambio en las personas que creen en Dios? ¿Debe de haber algún tipo de cambio? Sí, un tipo de cambio para bien. ¿Por qué? Porque si Dios está en ti, tú vas a reflejar las acciones de cómo el amor de Dios, la misericordia, sí. Tener la paciencia para soportar al prójimo. La palabra lo dice, soportaos unos a otros. A veces llegamos en un momento donde el prójimo a veces nos hace caer en desesperación, donde quieres decir, ¿sabes qué? No, pues hasta aquí. Y queremos tomar justicia por nuestra propia mano. Y nosotros debemos de reflejar misericordia y amor, aunque por más que te haga enojar, ten paciencia para tu prójimo. Si hablamos de que existe Dios y que están las personas, ¿por qué si Dios es amor aún existe la maldad? Me gustaría que tocáramos este tema después de un corte. Regresamos a Paradigmas. Gracias por continuar con nosotros aquí en este segundo segmento de Paradigmas. Antes del corte tocábamos un tema acerca de Dios, de que si existe o no existe, pero me gustaría que iniciáramos nuevamente este tema con el hecho de que si en la Escritura menciona de que Él existe como tal. William, ¿hay alguna cita en la Biblia? Claro que sí, sí la hay. Vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 4. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces aquí en la palabra nos reafirma que todo lo que nosotros podemos observar, lo que tenemos a nuestro alrededor, tiene un creador, tiene a un dueño, digamos en sí, que es nuestro Señor, nuestro Dios para cada uno de nosotros. Hablamos que debe de existir un cambio en el ser humano después de aceptar a Dios o de conocer a un ser supremo. Claro, una vez que conoces a Dios, yo creo que cambia totalmente tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de sentir. Eres una persona nueva, un hombre nuevo. Entonces ya empiezas a entender más a fondo lo que está bien y lo que está mal. Empiezas a vivir conforme te lo dice la Biblia, no conforme a lo que tú crees que está bien. Si Dios existe y el hombre debe de ser bueno y hace la transformación de su vida y se supone que anda conforme al carácter de Dios, ¿por qué existe la maldad? Porque existe la palabra que conocemos como libre albedrío. Es como decimos, Dios es un ser caballeroso que nos creó.
pero nos dio la libertad y el conocimiento para decidir entre lo bueno y lo malo. Si tú no quieres hacer lo bueno, si tú no le quieres buscar, no le quieres servir, ok, Él respeta esa decisión. No te va a obligar a que tú te acerques a Él. De que lo puede hacer, lo puede hacer. Puede hacer que toda la humanidad se rinda a sus pies, pero ese es digamos que la decisión de cada uno. Si quiere hacer lo bueno y quiere que le vaya bien, entonces debe de seguir los mandamientos de Dios, lo que nos pide Él que hagamos. Como decía Willito, ¿no? Existe la maldad porque hay gente todavía que no conoce a Dios. Estamos viviendo ahora en el tiempo de gracia. Es decir, Dios está viendo todo lo que pasa, toda la maldad, toda la violencia que hay. Sin embargo, Él solo mira y se queda en silencio, esperando el momento en el que los que están haciendo la maldad vuelvan su rostro a Él. Entonces, estamos viviendo justo en ese momento. Estamos viendo cuánta violencia hay ahora en nuestro país, en nuestra ciudad. Y lo que Dios está esperando es que todos se vuelvan a Él. Entonces, hay una teoría secular que el hombre ha inventado o ha dicho que en cierta razón pues aplica con las escrituras. Habla de que la oscuridad o lo negro no existe, sino que es solamente la ausencia de luz. ¿Esto se podría aplicar aún en el hecho de por qué existe la maldad, Nadia? pues lo podrías ver como el que no conoce a Dios es el que hace la maldad, ¿no? Y yo creo que muchas veces igual hay muchos que conocen y se vuelven otra vez al mundo, ¿no? Yo conozco a Dios, pero ¿sabes qué? Me llamó la atención mejor pues estar en el mundo y pues vuelvo a hacer lo que hacía antes. Vuelvo a cometer violencia, vuelvo a robar, vuelvo a hacer cosas que ya sabes que están mal. Sin embargo, no quieres hacer las cosas bien y lo que prefieres es volver a la oscuridad. Ya no eres esa luz en medio de las tinieblas. Te volviste otra vez a las tinieblas. Aquí en la palabra nos enseña que Dios es luz. Tú decías que la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, el que vino a iluminar nuestras vidas principalmente fue Jesús. Entonces, como ella decía, nosotros tenemos la decisión de hacer lo bueno o lo malo. Cuando nosotros decimos que andamos en luz o que andamos en el Señor, entonces nosotros debemos de reflejar lo que hemos aprendido de Él, ¿no? Y ella decía una palabra muy, muy importante. La gente no conoce a Dios y en cierta manera es cierto, porque saben que existe un Dios, conocen el nombre y la palabra Dios, pero como ella dice, no lo conocen. Saben que existe, pero si en realidad conocieran a Dios y se acercaran a Él, entonces la maldad dejaría de existir. Sí. Hablamos, sí, de que las personas que no conocen a Dios cometen maldad, pero hay algo incongruente en esa parte, porque aún hay quienes conocen de Dios y siguen haciendo maldad. Aún hay quienes, profesando una fe, matan en nombre de Dios. ¿Por qué? Quiero leer una cita en Habacuc 1, del 1 al 3, que fue la profecía que vio el profeta Habacuc. Le dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Es como lo que estábamos mencionando, ¿no? La maldad ha habido y es a causa de los hombres de las personas que no conocen todavía a Dios. O en este caso, que conocen y, como estabas diciendo, hacen todo en el nombre de Dios. Entonces, pues ahí ya nos estamos metiendo en una apostasía. Hablamos de que hoy en día se hacen millonarios en nombre de Dios, matan en nombre de Dios, se defienden en nombre de Dios. Hoy manipulan a las personas en nombre de Dios. Así es. Pero
Supongo que para que ustedes pudieran creer en un ser supremo o en Dios o en Yahvé, debió de ocurrir algo en su vida de ustedes para que pudieran creer en Dios. Me gustaría que nos contaran qué fue eso que les hizo creer en Dios, porque muchas personas creen en las Escrituras porque vienen de cuna cristiana, o porque es más que una religión o una relación, una costumbre familiar. Pero me gustaría que nos contaran por qué es que ustedes creen en Dios. Ya comprobamos que Dios existe, pero ¿por qué ustedes creen en Dios? En un momento regresamos en Paradigmas. Gracias por continuar en este último segmento de Paradigmas. Antes del corte veíamos la existencia de Dios, que la palabra así lo dice, que el Señor se proclama el gran yo soy desde el principio, que Él es el dador de la vida, el creador del universo, pero ¿qué es lo que nos hace transformarnos? ¿Cómo fue que nuestros invitados creyeron en Dios? ¿Fue más una instrucción dada por sus padres o fue realmente la convicción de creer en un ser supremo? A lo largo de mi vida yo he tenido muchas experiencias sinceramente con la presencia de Dios, y una de las cosas que yo puedo decir por las cuales le creí a Dios, yo he contado mi testimonio aquí en el canal de cómo yo era rebelde cuando era pequeño y cómo Dios fue cambiando mi vida. El hecho de que yo tenga los ministerios de estar en la música no fue por voluntad propia, sinceramente. Antes, cuando yo estaba más pequeño, en una oración, como yo digo, somos vasos, somos instrumentos del Señor, a través de una persona que ministró a mi vida y me dijo, Dios dice que tú le vas a servir, que tú vas a servir a través, no me dijo en qué manera, solo que yo iba a servirle a Él. No me explicó si iba a ser con la música, si iba a ser con el canto, pero solo me advirtió de que yo me preparara porque Dios tenía algo grande para mí. Entonces fue cuando en mí despertar el interés sobre el ministerio de la música y el canto, no, como yo te dije, no fue por mi voluntad, sino porque se dio la oportunidad, y yo digo que es por gracia de Dios, porque las cosas se fueron dando por sí solas. El instrumento que yo aprendí a tocar, no decidí yo comprarlo, decidió mi familia comprarlo, para que mi mamá quería aprender a tocar el instrumento. Yo solo me metí ahí, como decía, los botones y todo, me gustaba estar ahí, pero Dios fue el que me dio el conocimiento, y es cuando empezó a transformar mi vida. ¿Por qué? Porque yo me empecé a alejar de las cosas del mundo. Todo lo malo que yo hacía se me olvidó por concentrarme en aprender el ministerio. Y se fueron dando con personas de que, oye, hubo quienes criticaron, que decían que lo haces mal, que no sé, y eso siempre va a haber. Pero hubo personas también que me dijeron, sigue adelante, que no te importe, que esfuérzate. Y yo le creí principalmente a Dios, porque yo, al ver su misericordia y amor, porque yo veía ya a mi mamá más que nada con más tranquilidad, porque yo ya no era ese niño rebelde de que se escapaba, que hacía cualquier cosa. No, ya en mi vida ya había un cambio, ya era más tranquilo, ya mi mamá como que se podía sentir en paz. Entonces eso fue a lo que yo sigo sirviendo a Dios, porque el ministerio que yo tengo fue un regalo de Él. Nadia. Wow. Yo creo que, bueno, yo en este caso sí soy de cuna cristiana, es decir, desde que nací he asistido a la iglesia, mis papás toda la vida me lo han inculcado. Y creo que si ahora estoy sirviéndole a Dios, creo que si ahora estoy en la iglesia, en un servicio, yo soy ahorita líder de adolescentes, entonces creo que todo es gracias a Dios. Creo que Él nos escoge, ¿no?, desde el vientre de nuestra madre. Y yo sé, o sea, obviamente
en algún principio pues dices, no, pues ok. En algún momento sientes que vas a la iglesia nada más porque tus papás te están llevando a la iglesia. Pero llega un momento en el que esos sentimientos cambian totalmente. Empiezas a sentir la presencia de Dios, empiezas a sentir que todo, absolutamente todo cambia en tu vida, que todo te viene para bien y empiezas a saber que tienes un propósito para Él, que empiezas a servirle con un propósito. Entonces, todo lo que pasa en tu vida empieza como a cambiar para bien. Y creo que ese momento en mi vida pasó cuando yo decidí bautizarme, porque a mí me decían, ¿y cuándo? Y yo veía que todos se bautizaban y yo, a ver, no, espérate tantito, yo todavía no, yo todavía no quiero, todavía no me siento preparada. Pero llega un momento en el que tú sola dices, empiezas a ver tus cambios, empiezas a sentir algo que dices, ok, ya es momento, hazlo. O sea, ya tienes que empezar a hacer las cosas bien, tienes que empezar a hacer las cosas correctas. Y ese momento llegó a mí cuando dije, ok, me voy a bautizar. Entonces ya de ahí pues he tenido como varios servicios en la iglesia. Ahorita siendo como líder de adolescentes sí como me cuesta tantito trabajo porque los niños me sacan un poco de mis casillas, pero sé que todo tiene un propósito y sé que todo va para bien para nuestra vida. Creo que el ser humano niega la existencia de Dios no por el hecho de no sentirse cobijado por el Señor, sino por lo que tiene que dejar de hacer. En muchas ocasiones el ser humano tiene que dejar de hacer lo que le gusta. Si le gusta, no sé, andar como creación, los animalitos solamente andan por la tierra así, como si nada. El ser humano yo creo que es lo que busca, tener libertinaje y no someterse a ningún reglamento. Pero cuando yo tengo necesidad y siento que todo se está viniendo abajo, entonces digo, sí, Señor, está bien, quiero tu bendición, quiero todo lo que tú eres, quiero tu respaldo, quiero que tú me des la victoria. Pero ¿qué pasa? Que queremos obtener al Señor nada más como un cajero automático. Me gustaría plantear para despedirnos esto sobre la mesa. Para quien cree y no cree en Dios, ¿qué pasaría si después de todo este tiempo y al final de nuestra vida, nada de lo que hemos tal vez visto en las Escrituras no existiera, ¿no? ¿Qué perderíamos nosotros? Comportarnos bien y hacer las cosas bien. ¿Qué perderíamos después de la vida? Nada. No. Pero ¿qué pasa con aquel ateo o aquella persona que cree que esto no existe? Si después de esta vida, en realidad, todo lo que se predicaba es comprobado y existe una vida eterna, ¿qué ganamos nosotros? Todo. ¿Qué perdemos? Nada. Pero aquel que no siguió el mandamiento, aquel que dijo que no creía, perdería también absolutamente todo. Es necesario que nosotros evaluemos nuestra vida, evaluemos nuestro interior y que deseemos cambiar por convicción, no solamente por lo que nos digan los demás. El Señor siempre nos dice que Él será nuestro Dios, quien nos protegerá siempre y cuando sigamos sus Escrituras. Nos despedimos y nos vemos en un programa más de Paradigmas.